Muy buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida al programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos programada la conferencia Conociendo la Constitución Política del Perú. La misma que será llevada a cargo del bajo el mando del doctor Jorge Rioja Vallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es licenciado en Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También se desempeña como docente en pre- y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales de todo el Perú. Con más de 28 años laborando dentro del Congreso de la República, cuenta con la experiencia suficiente para iniciar esta conferencia. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, doctor Jorge Rioja. Buenas tardes, Vanessa y Ricardo, Iván, y jóvenes que nos acompañan de la Universidad Tecnológica de Perú. Y en realidad el desafío que nos encargan resulta, por decirlo menos, de trascendencia poco usual. Pues conocer la Constitución implica empezar por internalizar criterios que nos permitan, entre otros, por ejemplo, ubicarnos en el contexto, no del concepto de la Constitución, sino yo apunto a un escenario de mayor trascendencia como es el contexto de la génesis de la Constitución. Hablar de la Constitución o conocer la Constitución en nuestro país creo que no es solamente saber del texto final o del texto vigente que tenemos, que si le damos una mirada al contexto que hay, nos encontramos con que la Constitución ya tiene 28 años, fue aprobada con 206 artículos, tiene más de 50 reformas y como tal a la fecha tendría ya más de 256 artículos, solo por darles una referencia. El escenario histórico del desarrollo de nuestro país y del proceso formativo del Estado, creo que es lo que realmente importa desde el punto de vista estrictamente académico, jurídico y constitucional. Nuestro país en 200 años tiene, por ejemplo, 3 criterios sustantivos que se mantienen en todos los procesos e intentos de hacer una constitución. Para muchos, a la fecha tendríamos 12 constituciones. Para quienes estudiamos el derecho constitucional, reconocemos 18. Y de manera rápida voy a hacer una breve remembranza que consiste en lo siguiente, trayendo a colación un escenario nuevo que estos últimos tiempos ha venido a tener que socializarse de manera pública en nuestro país. Me refiero puntualmente a lo que se denomina el Consejo de Estado. Pues jóvenes, veamos qué es lo que ha pasado en la evolución histórica de la Constitución en nuestro país. Nos encontramos que en el proceso de independencia del Perú se otorga el 12 de febrero de 1821 el reglamento provisorio que lo dio San Martín. Tuvo de vigencia 9 meses. Luego se da el estatuto provisorio, igualmente lo da San Martín el 8 de octubre de 1821 y duró un año. Es en este instrumento, en este primer escenario constitutivo del Estado, que en la sección cuarta se considera al Consejo de Estado como un órgano consultivo para resolver crisis políticas, si se quiere. Luego se dan las bases de la Constitución, que promulgó el Congreso el 17 de diciembre de 1822 y duró solamente 11 meses. A partir de ahí se da la Constitución de 1823, el 12 de noviembre, en la que se establecen criterios, decía, estándares
a partir de ese momento hasta hoy. Por ejemplo, la ciudadanía en ese entonces se adquiría a los 25 años y para ser presidente de la República se requería tener 25 años. Esta Constitución tenía 194 artículos en 3 secciones. Luego, en 1826, el 9 de diciembre, se da otra Constitución promulgada por Santa Cruz. Se mantiene los 25 años para la ciudadanía y se establece que para ser presidente de la República se debe tener 30 años. Esta Constitución tenía 150 artículos. Duró 49 días. Luego, el 18 de marzo de 1828, se da una nueva Constitución promulgada por la MAR. La ciudadanía se baja a 21 años y se mantiene la edad de 30 años para ser candidato presidencial. Esta Constitución tenía 182 artículos y naturalmente duró también 6 años y 3 meses. Luego, el 10 de junio de 1834, Orbegoso promulga una nueva Constitución. Se mantiene la ciudadanía que se reconocía a los 21 años, se mantiene que a los 30 años se podía ser presidente. La Constitución tenía 187 artículos y en un segundo hito o en un segundo momento que en el proceso constitucional o constitutivo del Estado se considera en los artículos del 96 al 105, ya inclusive se determinan funciones de lo que es el Consejo de Estado. Esta Constitución solamente duró 5 años y 2 meses. Luego tenemos el Pacto de Tacna, que se promulgó el 9 de mayo de 1837. Duró 1 año 8 meses. Igualmente, en 1839, el 10 de noviembre, el Congreso promulga una nueva Constitución y la ciudadanía se reconoce que será adquirida a los 25 años y la edad para ser presidente la elevan a 40 años. Tuvo 193 artículos y duró 15 años y 8 meses. Luego, el 17 de julio de 1855, se promulga un nuevo estatuto provisorio. Duró 1 año y 3 meses. En 1856, el 19 de octubre, promulga una nueva Constitución Castilla, o Ramón Castilla en este caso. La edad para ser ciudadano, 21 años, para ser presidente de la República, 35 años. Tenía 140 artículos, duró 4 años y 1 mes. En el 13 de noviembre de 1860, el mismo Ramón Castilla promulga una nueva Constitución. La ciudadanía igual 21 años, para ser presidente 35 años. Esta Constitución tuvo 138 artículos, duró 8 años y 2 meses. El 12 de agosto de 1867, Prado promulga una nueva Constitución. La ciudadanía 21 años, candidato a la presidencia para ser presidente 35 años, tenía 131 artículos, duró 4 meses y 8 días. Luego, el 17 de diciembre de 1879, se da un nuevo estatuto provisorio, que duró 1 año. En 1920, el 18 de enero, Augusto B. Leguía da una nueva Constitución. Se establece que para ser ciudadano se requería tener 21 años, se mantienen los 35 años para ser presidente de la República, tenía 161 artículos, y es en esta Constitución, que duró 10 años y 7 meses, como un tercer evento, se reconoce en su artículo 34 otra vez al Consejo de Estado. A partir de esa fecha hasta hoy, nunca más se ha vuelto a incorporar dentro de las constituciones el Consejo de Estado, que en estos últimos tiempos se convoca, se proclama, y es más, digamos, a una institución que no existe. Pero es lo que tenemos y quería compartirlo con ustedes. En 1933, el 18 de enero, Sánchez Cerro promulga una nueva Constitución. La edad para ser ciudadano era 21 años, se mantiene la de 35 para ser presidente de la República, tenía 236 artículos, y esta es la Constitución que tuvo mayor duración en nuestro país. 46 años y 3 meses.
Luego tenemos la Constitución de 1979, que se promulgó el 12 de julio. Lo promulgó el presidente Belaúnde. La edad se baja para ser ciudadano 18 años, que es la que se mantiene hasta hoy. La edad para ser presidente se mantiene 35 años. Esta Constitución tenía 307 artículos y duró 12 años y 8 meses. La Constitución vigente se promulgó el 29 de diciembre de 1993 por el expresidente Fujimori. La edad se mantenía en 18 años y se elevó a 45 años la edad para ser presidente. Luego se modificó y ha sido otra vez 35. Tiene 206 artículos, como decía, que es lo que aprobó el constituyente, pero a la fecha tiene más de 250 artículos. A la fecha de la Constitución que tenemos en vigencia, tiene más de 256 artículos producto de las reformas que se le ha hecho. Pues bien, ¿para qué nos sirve la Constitución? ¿O qué debemos entender en el ordenamiento legal de un Estado? Que en principio, desde mi apreciación académica, la Constitución no es otra cosa que la partida de nacimiento de un Estado. En tanto, va a darle personería jurídica. Y por tanto, también se considera que es la ley fundamental del Estado. Es como, por ejemplo, un ciudadano o una persona, un sujeto en este caso, que nace, si no tiene partida de nacimiento, para la ley no existe. Y como tal necesita de su partida de nacimiento. Y luego tendrá su DNI para poder identificarse. La Constitución del Estado, su creación, su concepción filosófica inclusive, conlleva dos criterios sustantivos. Uno es el hecho de que esta Constitución debe tener dos columnas de soporte principal, la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática se nos va a reconocer, ojo, no se nos regala, no se nos da, se reconoce el derecho que tiene la persona humana por su sola existencia, los derechos naturales, que son inherentes a la existencia de la persona. En la parte dogmática de la Constitución se hace una declaración y hasta enumeración declarativa de qué derechos nos corresponden. Y eso lo encontramos en la Constitución presente, en el artículo 1, artículo 2, los numerales y literales ahí, en este caso descritos, el artículo 3, que para el derecho constitucional, el derecho comparado, se considera que es una cláusula abierta o un número apertus, en el sentido de que si hay nuevos derechos fundamentales reconocidos en la comunidad internacional, o el derecho comparado también, esos pueden ser incorporados también en el ordenamiento de derecho positivo nacional. ¿Qué, ¿Ha pasado alguno de estos? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Se reconoce en estos tiempos de que el derecho fundamental, de que el derecho al consumo de agua potable es un nuevo derecho fundamental. Es decir, este derecho, en esa teoría, en esa concepción doctrinal, debería estar incorporado dentro de lo que es los literales o numerales del artículo 2 de la Constitución. Nuestro Congreso, en su condición de institución constituida y en uso de sus facultades, habilitadas por el artículo 206 de la Constitución, en cuanto se refiere a hacer la reforma, hace la reforma a la Constitución e incorpora este derecho de acceso al consumo de agua potable, o de consumo humano, le llaman también, como el artículo 7A. En mi opinión, es un error porque debe estar en el artículo 2. Es decir, un derecho fundamental, más no un derecho social. Y, naturalmente, en la parte orgánica, vamos a ver igualmente en el desarrollo de la conferencia, a qué se refiere en cuanto a la estructura administrativa del Estado, es decir, la burocracia pública. Entonces nos encontramos con que, si se reconoce que la Constitución es la ley fundamental, en este texto de la Constitución van a estar descritas las obligaciones y, por supuesto, los derechos que tenemos todos los que vivimos dentro del país y todos los que no sean peruanos vienen y se someten también a la ley y a las leyes que tenemos en el Perú. ¿Cuál es el objeto de la Constitución? ¿Para qué sirve? Garantizar
el respeto de los derechos fundamentales. Y por supuesto, decíamos que es la norma que permite que tenga identidad nuestro país. En nuestro país, decíamos, y les hemos referido la crónica constitucional, que a la fecha son 18. Como tal, la constitución vigente es producto de la expresión de la comunidad en el momento en que fue desarrollada o fue hecha, daba respuesta a la coyuntura de ese momento. ¿Y por qué decimos esto? Porque las normas de derecho no son pétreas, es decir, no son inmodificables. Y como tal requieren su adecuación dependiendo de la demanda o la necesidad social. Es así que, producto de ese requerimiento de la comunidad o la demanda social también llamada, tenemos hoy en nuestro país que la Constitución en 28 años ya tiene más de 50 reformas. ¿Y este escenario cómo sucede? En primer lugar, la doctrina establece que las constituciones tienen que ser hechas por un constituyente originario. Y en ese escenario tenemos dos corrientes vigentes. Que lo haga un Congreso Constituyente, que lo haga una Asamblea Constituyente. Ustedes deben haber escuchado en estos últimos tiempos que hay bastantes proclamas de nueva Constitución. Y quienes proclaman tener una nueva Constitución, lamentablemente no conocen ni la que tenemos, pero reclaman otra. Al margen de sus inquietudes e intereses que tengan por una nueva Constitución, como que si la Constitución va a resolver problemas, tenemos el siguiente escenario. Cuando la doctrina establece que cuando lo hace un Congreso Constituyente, el producto de este Congreso Constituyente, es decir, el texto final de la Constitución, solo debe ser promulgada, publicada y aplicada. Cuando lo hace una Asamblea Constituyente, debe ser sujeto y objeto de una ratificación mediante referéndum. En nuestro país hemos tenido experiencias poco gratas en ese contexto de la doctrina. La Constitución del año 1979 fue hecha por una asamblea constituyente y el presidente de la UNDE lo promulgó, publicó y aplicó. La Constitución actual fue hecha y más, debió haber seguido a un referéndum, la del 79. La actual lo hizo un Congreso Constituyente y además le agregaron democrático. Fue sometida a referéndum. Se dice que en el Perú tenemos mucha capacidad para innovar y creo que ahí está expresado el contexto que les comento. Siendo esto así, ¿qué cambios o qué novedades nos trae la nueva Constitución respecto, o la Constitución vigente, perdón, respecto a la del 79? Que en este caso fue ratificada en referéndum, no siendo necesario. Además, tenemos que quizá destaca el escenario de su vigencia. Es la segunda constitución de las 18 que tenemos en el Perú con mayor tiempo de duración, que tiene más de 28 años. Igualmente, ¿qué novedades dentro de lo que es el contexto de su estructura literal nos trae? El artículo 31 reconoce el derecho del referéndum. El artículo 140 se refiere al tema de pena de muerte. En su origen, la Constitución consideraba de que era materia de aplicar la pena de muerte a quienes cometían delitos de terrorismo. También se permitía la reelección inmediata del presidente en funciones. Por supuesto, todo eso ha sido reformado. Y claro, nos deja también una figura que es la que se ha aplicado en meses pasados. Me refiero puntualmente al contexto de que en el control llamado intrapoderes, sí son intrainstituciones, ejecutivo y legislativo,
ante la negativa del voto de confianza a 2 consejos de ministros de manera sucesiva, el presidente de la República quedaba habilitado para poder disolver el Congreso. Por supuesto, no se habla de una disolución o de una negación de confianza tácita, como es la que el señor Vizcarra usó para disolver el Congreso, que fue reemplazado por el Parlamento que terminó funciones en julio pasado. A ello tenemos que en el artículo 90 de la Constitución modifica, por supuesto, la estructura legislativa que tenemos en el país. Con la Constitución de 1979 teníamos 2 cámaras. La de diputados, integrada por 180 diputados, que representaban en ese entonces a los diversos departamentos del Perú, y 60 senadores que eran elegidos por votación nacional. Es decir, 240 legisladores que tuvieron vigencia hasta el 5 de abril de 1992. Y aquí, por supuesto, nuestro país, en el devenir del tiempo, ha transitado de lo que es un parlamento unicameral, bicameral y hasta tricameral hemos tenido. Quizá por ahí a alguien se le ocurre en algún momento determinado, podemos de repente hasta 4 cámaras. Va a depender mucho de la voluntad política y de cómo se haga la Constitución para que efectivamente se habilite y se aplique. Además, incorpora la Defensoría del Pueblo como institución. Esta función o facultad de la Defensoría, antes de su creación o de su incorporación en la Constitución vigente, de alguna manera tenía esas facultades la Fiscalía o el Ministerio Público, conocido también. Igualmente se promueve la inversión privada, se reconoce y se ratifica el derecho que tienen las comunidades campesinas y nativas en relación a que son titulares del ámbito geográfico donde se desarrolla, con la excepción de que los recursos naturales, por mandato de la propia Constitución, son y pertenecen al Estado, es decir, a todos, no solamente, no les corresponde en todo caso a las comunidades por ser posesionarias del espacio geográfico donde habría o hay recursos naturales que el gobierno necesita explotarlos y poner al servicio de todos. Igualmente se reconoce la autonomía política, económica y administrativa tanto a los municipios como a los gobiernos regionales, habiéndose últimamente reformado el artículo 191 y 194 respecto de que no tienen la opción de ser candidatos a reelección inmediata las autoridades que están en funciones. Y lo cual me parece pertinente, puesto de que se desnaturalizó un poco el contexto de ser funcionario público elegido y ya no se desnaturalizó el tema de ser servidor público y se vio más bien como una opción de empleo permanente. Tanto es así que siempre buscaban reelección y tenemos autoridades que han ejercido funciones por lo menos algunos entre 15 a 20 años. Y lo anecdótico es lo siguiente. Los problemas que encontraron siguen siendo problemas hoy. Significa de que creo que hicieron muy poco porque eso cambie. Pero bueno, los responsables son sus electores. Solamente hago referencia a un criterio estrictamente académico. Siendo ello así, uno de los puntos principales de partida es que tenemos que la Constitución reconoce, decimos, los derechos fundamentales. Y por supuesto, la Constitución vigente, por ejemplo, en su artículo 1, establece literalmente que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y esa es la finalidad por la que tiene que trabajar el gobierno, haciéndole la aclaración siguiente. Ustedes van a escuchar que inclusive mis colegas docentes o abogados o profesionales de todas las disciplinas, de todo lo que no hace el gobierno en favor de la comunidad, le echan la culpa al Estado. Ustedes van a ver, el gobierno regional dice, es culpa del Estado. Los regidores o alcaldes, es culpa del Estado. Los propios legisladores, es culpa del Estado. Los propios ministros, es culpa del Estado. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis para definir lo que es el Estado. El Estado, desde el punto de vista jurídico, es la sociedad jurídica y políticamente organizada. Y para que exista el Estado requiere 3 elementos constitutivos: territorio, población y poder o gobierno. Por lo tanto,
Las deficiencias de gestión pública y la no atención a los problemas nacionales no es del Estado, sino de los gobiernos de turno, cada uno en su momento, que no supieron administrar el Estado. Es decir, no supieron administrar la cosa pública. Consecuentemente, ustedes me dicen que son la mayoría o son estudiantes de Derecho, tienen que empezar a discriminar el contexto semántico de las cosas para que no nos sigan confundiendo, diciendo que el responsable es el Estado, cuando realmente el responsable es el gobierno de turno y no el Estado. Porque de otro modo, fíjense, nosotros tendríamos que estar yendo a resolver el problema, nosotros como parte del Estado, es decir, todo el Estado que va a resolver el problema del Estado, y eso no corresponde a la naturaleza de las cosas. Decíamos que tenemos en este caso los derechos fundamentales, referidos ya en el artículo 1, en el artículo 2, en sus 24 numerales más los literales, en el artículo 3, y hay un tema que sí es conexo o complementario a esto, a estos enunciados. Nos estamos refiriendo a la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. ¿A qué se refiere? A que si hubiera una violación de derechos fundamentales de la persona humana, podemos acudir a los fueros supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en búsqueda de justicia, en tanto y en cuanto no se encuentre justicia en sede nacional, se dice. Y eso, ¿por qué es así? La cuarta disposición final transitoria nos habla que cuando se trata de derechos humanos se puede apelar a los tratados. Y es en ese contexto que se puede ir a estas instancias supranacionales a efectos de buscar justicia. En cuanto a los derechos sociales y económicos, están referidos, por supuesto, entre el artículo 4 al 29 y tienen como objeto garantizar el acceso al trabajo, la educación, la cultura y, por supuesto, con un objetivo: tratar de conseguir el desarrollo integral de la persona humana. En cuanto a que la Constitución también nos reconoce los derechos y deberes políticos, estos están enunciados entre el artículo 30 a 38 inclusive, siendo que para el ejercicio del derecho político primero tenemos que tener la acreditación como ciudadanos, es decir, haber cumplido los 18 años de edad. Y además estar inscritos en la RENIEC, si no, yo puedo tener 40 o 60 y simplemente si no tengo mi DNI para el escenario legal y para el ejercicio de mis derechos políticos, no existo para la sociedad y menos para ejercer mi derecho y por supuesto acreditar con mi decisión o con mi voto quién me va a representar. Se refieren al derecho al voto, el derecho a ser elegido, el derecho a participar en el gobierno, el derecho de petición. Es decir, hay derechos reconocidos y que muy pocos lo ejercen. Por ejemplo, se nos dice que como derechos políticos debemos participar del gobierno municipal. No sé cuántos de los jóvenes aquí presentes, por ejemplo, en cada uno de sus distritos, han promovido o les gustaría promover alguna ordenanza municipal o supervisar, digamos, pues la ejecución del presupuesto municipal por el alcalde. Además, como obligación, también nos corresponde, dice, honrar al Perú, protegiendo los intereses nacionales. Votar cada vez que convocan a procesos electorales de manera obligatoria hasta los 70 años. Por supuesto, cumplir con respetar y ver que se respete la vigencia de la Constitución. Y con ello, ser protagonistas en el quehacer de la vida política del país. Todo ello, mis amigos, conlleva a un compromiso de nosotros como personas, nosotros como peruanos, nosotros como actores políticos respecto de que debemos ser conscientes a quién delegamos nuestro voto.
¿A quién le encargamos que nos represente? Si es en el ámbito municipal, sus 4 años. Si es en el ámbito regional, igual. Y si es en el ámbito nacional, 5 años. Y fíjense lo que pasa. Usualmente, no todas las autoridades tienen una gestión eficaz. Casi siempre a partir del segundo año, que inclusive en el ámbito municipal se tuvo que hacer modificaciones normativas, porque resulta que se habilitó la revocatoria y la norma no decía cuándo se tiene que pedir o cuándo se tiene que postular. Se han dado situaciones que, perdidas las elecciones por un candidato a B o C, empezaban a comprar su kit y a recoger firmas para revocarlo inclusive antes de que juramente. Entonces se tuvo que habilitar la norma en el sentido de que el primer año no hay revocatoria, solo puede ser posible a partir del segundo. Y también, es decir, no el último. Significa que entre el segundo y el tercero sí se puede promover la revocatoria. Pero para hablar de este tipo de organizaciones o de instituciones del Estado, abordaremos el tema de lo que es la estructura administrativa del Estado. Y es aquí, mis amigos, que debo comentar lo siguiente. Siempre se nos habla en un lenguaje, en mi opinión, repetitivo y poco reflexionado. Desde mediados del siglo XX, ya no se habla del tema de poderes y menos de separación de poderes. Porque el neoconstitucionalismo advierte lo siguiente, dice, fíjense, a ver, si en un Estado hay 3 elementos constitutivos, población, territorio y poder, no podemos aceptar de que dentro de un Estado haya 3 poderes. Lo que sucede es lo siguiente, este elemento poder, que es la expresión de la comunidad política de un Estado, se expresa en el gobierno. Y el gobierno, para poder administrar el Estado, o el poder político para administrar el Estado, necesita de 3 instituciones tutelares. El Ejecutivo para administrar la cosa pública, como en nuestro país, es la que se encarga de distribuir el presupuesto y de promover y proponer cuánto van a asignarle de presupuesto a cada institución. El Legislativo para producción de normas legales y el Judicial para impartir justicia. Consecuentemente, hoy se habla de instituciones y de funciones. Pero ojo, la Constitución aún mantiene en su texto el tema de los llamados poderes o separación de poderes. Entonces, la función legislativa, la función judicial y ejecutiva están, por supuesto, asignadas a cada una de las instituciones tutelares del Estado. Y aquí viene el escenario siguiente. La administración o la burocracia de nuestro país tiene 5 estamentos administrativos definidos, determinados y que ya existen. A nivel nacional, el Ejecutivo del Gobierno Central. A nivel regional, los gobiernos regionales. Los municipios provinciales distritales. No, perdón, municipios provinciales. Y los municipios distritales. Y ahí agreguen ustedes los municipios de los centros poblados menores. ¿Cuántas son estas instituciones? Aproximadamente 2.000. En realidad son más de 2.000, un promedio de 2.000. Son más de 1.840 distritos, más de 200 provincias, ahí nomás hay 2.000. Imagínense ustedes que tenga que el Ejecutivo distribuye el presupuesto, bueno, hace su distribución dependiendo cuánto tiene a cada institución, cuánto gastaron o cuánto necesitan. Digamos que ahí termina su función. Y por supuesto todos van a pedir aumento de presupuesto. Entonces aparece la institución legislativa o Congreso, que es la que se encarga de aprobar el proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo. ¿La razón de qué? Que además hay un plazo determinado para que se pueda definir y eso está en la propia Constitución. Hasta cuándo tiene el Congreso tiempo para aprobar el presupuesto. Y la propia Constitución dice que de no aprobarse esa fecha, el Ejecutivo promulga el proyecto de presupuesto enviado al Congreso o al Legislativo. Y lo hace mediante decreto legislativo.
Porque también hay un detalle, amigos. Las normas legales en nuestro país y en el ordenamiento jurídico del derecho comparado, tiene cada norma un nombre, así como nosotros, un nombre cada uno. Que en el caso de nuestro ordenamiento legal se refiere a que inclusive, por ejemplo, fíjense, una ley ordinaria tiene, digamos, varios homónimos. Por ejemplo, en ese escenario de la ley ordinaria están la ordenanza regional, la ordenanza municipal, los tratados internacionales, porque son leyes ordinarias. Sobre eso, por supuesto, tenemos que estar primero la Constitución, la ley orgánica. Luego de estas leyes ordinarias, en el contexto de jerarquía de normas, si quieren, ubicamos al decreto legislativo, que lo produce el Ejecutivo previa delegación del Congreso, porque el titular del desarrollo de normas es el Congreso. Y en ese contexto, tendría que el Congreso aprobar al menos una ley para cada institución pública, que hemos dicho son más de 2.000. ¿Se imaginan ustedes si el Congreso, según la producción y las estadísticas que se tiene, produce en 5 años más o menos entre 1.500 a 2.000 normas? De 10.000, ¿tienen idea cuál sería la funcionalidad del Estado? Pero como eso no puede darse, ¿qué hace el Congreso? Le dice, a ver, gobierno regional, el gobernador va a ser ejecutivo y los consejeros serán el legislativo regional. Por lo tanto, eligen a su consejero delegado, el ser el presidente legislativo. En el municipio, el alcalde es el titular del ejecutivo. Los regidores hacen el consejo municipal y también harán el legislativo. Entonces, ¿qué hacemos? A los gobiernos regionales, en la ley orgánica de gobiernos regionales, artículo 37, se les otorga facultad legislativa para que aprueben ordenanzas regionales a los gobiernos regionales. Y a los municipios, en el artículo 9 de su ley orgánica, a los consejos municipales para que aprueben ordenanzas municipales, ya sea distritales o provinciales, con rango de ley. Por eso es que a estas normas, tanto ordenanzas municipales como regionales, en tanto se advirtiera que hay contradicción con el ordenamiento legal nacional, hay dos formas de excluirlas del ordenamiento de derecho positivo. La primera, mediante otra ordenanza, déjala sin efecto. O la segunda, ir a un proceso de inconstitucionalidad, cuyo órgano resolutor de ese tipo de peticiones es nada menos que el tribunal. Es el único, ninguna otra institución. Y por supuesto, ahí le da lo que se denomina en derecho también la famosa seguridad jurídica al Estado. Como ustedes saben, en nuestro Congreso decíamos y representan a todo el país y son elegidos para un periodo de 5 años. ¿Qué va a pasar o qué pasa, por ejemplo, si es que se quiere volver a un parlamento bicameral? Como que hay algunas voces que también que impulsan este proceso. Se tendría que hacer una reforma al artículo 90 y decir que el Congreso ya no es unicameral, sino bicameral. Y que está integrado por decirlo así, 100 legisladores, 100 diputados y 30 senadores. Se han dado muchas ideas sobre el particular. Entre otras, por ejemplo, de que de los 130 efectivamente sí se consideren diputados y 30 senadores. El problema está en que ninguno de los 130 quería ser diputado y tampoco ser senador a la vez. Es decir, tampoco hubo acuerdo y no hubo ninguna reforma de la Constitución. La otra opción es que, haciendo una evaluación del contexto del derecho comparado y de la representación política en cada uno de los estados, nos encontramos que nuestro país, respecto a la población de más de 32 millones de habitantes, la representación parlamentaria termina siendo insignificante. En tanto, la media internacional es que cada representante político al Parlamento no debe representar sino máximo hasta 70.000 personas. Y ojo, esas incluye hasta los no ciudadanos.
¿Y eso qué significa? De que en nuestro país, para 32 millones de habitantes, requerimos más o menos unos 600 congresistas. Pero por supuesto, si algún legislador propone, algún grupo parlamentario propone ese tipo de iniciativa, además de que seguramente lo van a linchar políticamente, no votando por ellos, tenemos un tema que se hace mediático todo el problema y al final no conseguimos nada, seguimos en lo mismo. La organización del Congreso tiene una estructura administrativa horizontal, no, vertical. Vertical. ¿En qué consiste esto? La autoridad máxima de la institución es el Pleno del Congreso. Lo integran el total del número legal de congresistas, y esto es 130. Y es decir, forman los 130 la autoridad máxima de la institución. ¿Quién lo representa? La mesa directiva. Hoy tenemos 4 cargos en la mesa directiva, un presidente y 3 vicepresidencias, o una presidencia y 3 vicepresidencias. En este caso, la presidenta es ahora la señora Alba, y hay 3 vicepresidentas que se distribuyen la representación de la institución por grupos parlamentarios y, por supuesto, acreditan esta pluralidad de representación política en la mesa. Luego tenemos el consejo directivo, la mesa directiva, la presidencia, las comisiones y la oficialía mayor. Como tal, tenemos aquí igualmente en la estructura administrativa de la institución Congreso 2 situaciones concretas: la organización parlamentaria y el servicio parlamentario. Estando aquí, el proceso de en el contexto estrictamente que viene a ser la organización parlamentaria, nos encontramos con que hay un escenario que debemos conocer, y me refiero puntualmente al contexto del Parlamento. No sin antes, amigos, quise comentarles también lo siguiente respecto al Ejecutivo, para poder ir concluyendo con el tema. La Constitución establece, decíamos, que en su primera disposición final, ¿quiénes integran el Ejecutivo? Ustedes van a leer en este momento la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, también conocida como LOPE, o 29.158, y su primera disposición final dice que hay 15 ministerios, más la presidencia del Consejo de Ministros. Si en este momento vemos la realidad, nos encontramos que hay 18 ministerios, más la presidencia del Consejo de Ministros es 19. Es que hay 3 ministerios que no están en la ley, pero tácitamente existen, realmente también están, y el Congreso, digamos que formalmente, no estando en la ley orgánica del Ejecutivo, les ha reconocido presupuesto, se les ha aprobado presupuesto como tal, tácitamente los ha legitimado. ¿Considero de que debe ser una modificación en la LOPE? Sí. Al menos creo yo, regularizando la existencia de los 3 ministerios que no están en la LOPE. Porque de otro modo, si hacemos una cuestión de análisis funcional, vamos a encontrar que quizá todos los acuerdos, desde la creación del Ministerio del Ambiente, que fue hecho por decreto legislativo, es decir, el segundo gobierno del señor García, a la fecha, todos los acuerdos del Consejo de Ministros deberían ser anulables al menos. Tenemos entonces, además, que el sistema judicial en nuestro país empieza con los juzgados de paz, juzgados de par letrados, juzgados, en este caso, juzgados especializados, salas superiores y la Suprema. ¿Y eso todo para qué? Sumado además a otro escenario, conexo, complementario, y que es una fuente del derecho. El artículo 149 de la Constitución reconoce el derecho consuetudinario, y a las comunidades campesinas también les faculta impartir justicia. Sumado a ello, mis amigos, nos encontramos con los organismos autónomos, denominados así. Entre ellos están, por supuesto, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, el Tribunal Constitucional, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República y el Banco Central de Reserva.
Y aquí tenemos el tema, ¿no? El sistema electoral, como ustedes conocen, el Jurado Nacional de Elecciones, tiene dos instituciones complementarias a su existencia, que son la RENIEC, que va a ser la institución que le otorga el padrón electoral al jurado, y la OMPE va a ser la institución que ejecuta el proceso de elecciones. En razón a que la RENIEC facilita o da la lista o los padrones de elecciones, en función de que tiene el registro y control de todos los que nacen, todos los peruanos que nacimos y morimos en el ejercicio de la vida. Es decir, se acusan inclusive algunos de que en el proceso electoral pasado se habían resucitado algunos muertos y han votado. Solo quedó en dicho, al menos no conozco nada acreditado. Pero en sí, el Jurado Nacional de Elecciones es reconocido por la Constitución como la máxima autoridad de justicia electoral. Sus integrantes son 5 magistrados. Uno que representa a la Corte Suprema, el que preside el jurado. Uno representa, que viene de ser un fiscal supremo, a la Junta de Fiscales Supremos, o Ministerio Público. Un representante del Colegio de Abogados de Lima. Un representante de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y otro de las privadas. Y con eso se completa el jurado. Tiene mandato y funciones específicas, por supuesto, en el contexto de la Constitución y su ley orgánica. La OMPE, como decíamos, tiene la facultad de hacer todos los procesos electorales y, por supuesto, entregar los resultados para que el jurado las haga públicas y reconozca a las autoridades que han sido elegidas en cada proceso electoral. También el jurado, por supuesto, se encarga del tema de los procesos de revocatoria y vacancias ya de autoridades en ejercicio. La Contraloría General de la República es el órgano de control de la gestión pública de las autoridades en cuanto se refiere a que si están haciendo un uso adecuado de la información, o perdón, de los recursos económicos que tienen y en lo que se ha presupuestado. ¿Y eso qué significa? Si en la universidad yo soy el rector, ojo, universidad pública que tiene presupuesto del Estado, y pues pongo como presupuesto que voy a hacer un auditorio con tecnología de punta para efectos de, ahora en este nuevo escenario post pandemia, los estudiantes no tengan ni siquiera necesidad de ir a la universidad, sino desde sus casas acceder a la información que pongamos en las plataformas vía web, accedan a nuestras sede institucional y tengan inclusive de repente con los profesores interactuar en directo en cualquier momento. Pero resulta que ese presupuesto cambia de opinión y uno mejor va a comprar tablets a cada estudiante y que vean pues, su servicio de internet, vean cómo acceden a internet. Ese solo hecho, ojo, ambas cosas son útiles, ambas cosas son necesarias, pero al no haber puesto presupuesto para tablets y gastar lo que iba a ser para una aula virtual, y eso es malversación de fondos. Y la Contraloría sobre eso va a disponer sanción por no haber gastado el dinero presupuestado en lo que tenía que ser gastado. El Banco Central de la Reserva es otra institución tutelar del Estado. Sus integrantes son 7. El presidente de la República, en nombre del Ejecutivo, propone al presidente del Banco Central de la Reserva y a 3 directores. Siendo que solo el presidente del Banco Central de la Reserva es ratificado por el Congreso. Y además el Congreso acredita a 3 representantes, para que sean directores, en este colegiado de 7 en el directorio del Banco Central de la Reserva. Fíjense lo que significaría. Imaginemos que no se ponen de acuerdo los congresistas para designar a sus representantes ante este directorio. El presidente del banco, si fuera ratificado por el Congreso, más los 3 directores del nombre ejecutivo, hacen mayoría, hacen 4 respecto de los otros 3. La superintendencia de bancos
igualmente tiene un mandato de 5 años, igualmente lo propone el Ejecutivo, lo ratifica el Congreso, y su tarea es, por supuesto, fiscalizar el manejo del dinero del público en las diferentes instituciones financieras que ahora incluyen hasta cooperativas. La Junta Nacional de Justicia reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura, muy cuestionado y venido también a menos. Sin embargo, vemos de que la Junta parece que va en el mismo rumbo, en el sentido de que tiene más de 2 años de mandato, no ha convocado un solo concurso para la elección de magistrados, donde creo que está, en este momento ya, si no me equivoco, hay más provisionales que titulares. Su mandato es de 7 años, igual, perdón, 5 años. Su mandato es 5 años y está integrado por 7 consejeros. El Ministerio Público, como todos conocen, en estos últimos tiempos, sobre todo los jóvenes que están de repente ya en años avanzados en cuanto a estudios, en mi opinión, el Ministerio Público ha perdido su origen, se ha desnaturalizado por sus propios actos. No obstante ser de trascendencia, la Constitución y su ley orgánica la reconoce una facultad única de ser titular de la acción penal. ¿Y eso qué implica? Que tiene que trabajar y velar por la vigencia de la legalidad, el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, defender el interés público. ¿Pero qué ha pasado? Ustedes son testigos de excepción. De un tiempo de esta parte, tiene que el Ministerio Público acreditar, por ejemplo, si se me acusa a mí de algo, de que yo cometí ese delito. Y de no ser así, que continúe investigando hasta que encuentre pruebas que efectivamente acrediten que he cometido el delito. Pero ¿qué ha pasado los últimos, ya creo que 20 años? El Ministerio Público ahora te imputa responsabilidades y te presume culpable y estás en la obligación de demostrar que eres inocente. Al extremo siguiente, pide detención preventiva por 18 meses, 36 meses, lo cual en mi opinión igualmente es un adelanto de sentencia, es cárcel efectiva, por más que vayan a cualquier otro centro que no sea un penal, aunque si van a todos los penales, es un adelanto de sentencia sin tener ni siquiera la acusación. Y ojo, recuerden que el Ministerio Público acusa y quien califica es el juez. Si el juez dice que toda acusación no sirve al fiscal, no hay sanción alguna al presunto imputado. Y por supuesto, con ese acto, en mi opinión, el Ministerio Público de un tiempo a esta parte viene sistemáticamente violando el derecho de la presunción de inocencia que nos reconoce la Constitución y nos exige a todos los ciudadanos. Tenemos además la Defensoría del Pueblo, que dicho sea de paso en esta semana también ya venció el mandato del actual defensor y es tarea del Congreso igualmente designarlo a su reemplazante, que entiendo de haberlo hecho, no sé si el Congreso pasado o este Congreso en cuanto asumió funciones, para que no haya, digamos, el vacío que siempre se da cuando se cumple el mandato de una autoridad designada por un plazo determinado, no podría ni debería continuar en el cargo a partir de la fecha de vencimiento de su cargo. Porque eso, en mi opinión, es desnaturalizar la institución y terminaría, inclusive, en mi opinión, en usurpación de funciones. Pero, en mi apreciación académica, reitero. Y claro, tenemos también en este contexto el Tribunal Constitucional, que igualmente es una institución tutelar del Estado, y como tal, por supuesto, requiere también la renovación de sus integrantes. Está integrada por 7, ya tienen el mandato vencido los 7. Es decir, uno, el séptimo, que se le venció el mandato, lo que tiene un par de meses de mandato vencido, mientras que los otros 6 tienen 2 años de mandato vencido. Y considero que para el derecho eso termina siendo harto complicado, por no decirlo menos crítico. Si pregonamos la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, además, en un Estado democrático, social y la defensa de los derechos humanos. Y para ello, por supuesto, la Constitución actual, en su artículo 200 al 205 inclusive, considera las garantías constitucionales como remedios o mecanismos que garanticen la integridad de la persona humana.
Es así que, empezando porque los derechos fundamentales de la persona son, por convención supranacional, inderogables e irrenunciables. En ese contexto, tiene que ver, por supuesto, estas garantías constitucionales, que hay que hacer una pausa en este tema respecto a la forma de cómo postularlos. Por ejemplo, el corpus. En días pasados, el Congreso, que terminó su mandato, aprobó un nuevo Código Procesal Constitucional, en la que, entre otras cosas, considera un cambio radical en la forma de cómo impulsar estos procesos constitucionales respecto al habeas corpus, por ejemplo. Tanto así que inclusive ya un juez ha inaplicado una de las modificaciones que ha hecho o que tiene el nuevo Código Procesal Constitucional. Luego también tenemos el proceso de amparo o la acción de amparo, la acción de habeas data, que tiene que ver con lo que son el acceso a la información, la acción de inconstitucionalidad, que les decía a ustedes que va y se aplica respecto de normas legales con rango de ley. Oiga, ¿y qué se aplica contra las normas que no tienen rango de ley? Por ejemplo, un decreto supremo, una resolución de alcaldía, un decreto de alcaldía, también un acuerdo de consejo municipal o consejo regional, o una resolución ministerial. Para esas normas que son y que se denominan en el ordenamiento legal normas administrativas, corresponde un proceso de acción popular y solamente lo resuelve el sistema judicial. Y por supuesto hay la pluralidad de instancia y corresponde en su momento a las salas civiles pronunciarse sobre si hay o no admisión al proceso de acción popular, que de ser positivo, la regulación implica una derogación tácita, no, una derogación expresa de la norma que se considera inconstitucional. Siendo norma administrativa, por supuesto, porque las normas legislativas o leyes solo tiene competencia el Tribunal Constitucional. Y bueno, sobre el tema de la reforma constitucional que les había estado comentando, tiene que ver con el proceso mismo que establece el artículo 206, y este a la vez tiene injerencia directa en relación a lo que se dan los procesos de cambio en el texto de la Constitución. Quizás solamente establecer una diferencia en cuanto a lo que establece el artículo 206, como ustedes podrán verlo o lo conocen probablemente, y si no los invito a revisarlo. En la primera parte dice que de aprobarse la reforma constitucional con la mayoría absoluta de votos, entiéndase la mitad más uno del número legal, es decir, de 130 con 66 votos, esta será objeto de su ratificación mediante referéndum. Y en el renglón seguido dice, a menos que sea aprobado por un número superior a los 2/3 de la representación nacional, 2/3 de 130, 86, es decir, con 87 votos, será suficiente que sea ratificada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Y aquí quiero comentarles, amigos, el tema siguiente. Nuestro Congreso, que se elige para 5 años, se acredita y funciona con 5 años legislativos. Cada año legislativo tiene 2 legislaturas ordinarias. La primera empieza el 26 de junio del año de la elección del Parlamento y termina el 15 de diciembre. Del año legislativo, por ejemplo, en este momento estamos ya en septiembre. El año legislativo es año legislativo 2021-2022. Estamos en la primera legislatura ordinaria, terminará el 15 de diciembre. La segunda legislatura ordinaria para el año legislativo 21-22 empieza el 2 de marzo y termina el 15 de junio. En este año legislativo, con 2 legislaturas ordinarias, si quisieran, por ejemplo, el Parlamento hoy, en funciones, implementar la bicameralidad, tranquilamente lo podrían hacer de aquí hasta el 15 de diciembre, la reforma del artículo 90 de la Constitución, y considerando la bicameralidad con X diputados y X senadores. Se instalan otra vez el 2 de marzo, y entre el 2 de marzo y el 15 de junio confirman
lo acordado hoy respecto al artículo 90, que sea bicameral el Parlamento. Por supuesto que ahí quedaría confirmada la reforma y tendríamos un Parlamento bicameral a partir del 2026 en adelante. Entonces es una figura simplemente simulada para un ejemplo de darles cómo funciona el tema de la reforma constitucional. Y hay un tema adicional sobre la reforma constitucional, la ley de reforma constitucional que el Parlamento apruebe. El presidente de la República no tiene competencia para observarlo. Eso significa que lo que aprobó el Congreso solo se promulga, publica y aplica. Con ello, jóvenes, espero haberlos ayudado en el tema de conocer un poco nuestra Constitución. Les agradezco por su presencia y quedo a su disposición si tuvieran alguna inquietud al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rioja. Como siempre, un placer escucharlo. A continuación, quisiéramos saber si hay algún participante que desee realizar alguna pregunta a nuestro expositor. Por intermedio del chat no hemos recibido ninguna. Si alguno desea hacer alguna pregunta, por favor, levanten la mano para cederle el micrófono. Parece que ha quedado todo claro, doctor Jorge Rioja. Espero que sí, me da mucho gusto que no haya opción a pregunta. Sin embargo, hay una señorita que dice, a ver, Sí, Shirley. Ocho, pensé que no habían entendido nada también. Buenas tardes, doctor. Buenas Hola. tardes, compañeros. No sé, he estado viendo y a la vez campañas de una recolección de firmas por el Partido Perú Libre y estaría correcto esta recolección de firmas para el cambio de la Constitución. Si ahora no está normado el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Gracias, Shirley, por tu pregunta. En realidad me das la oportunidad de aclarar un concepto, yo diría que más de intereses, de confusión de quienes promueven este tipo de eventos. En ninguna constitución en el mundo está habilitado procedimiento alguno para promover un congreso o una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. El tema es simple. Si revisamos el entorno, en este caso geopolítico de nuestro país, encontramos que Ecuador, con el gobierno del señor Correa, se dio una nueva constitución. Pues claro que sí. Pero ¿qué hizo el señor Correa? Se inventó hasta un nombre de norma legal, que publicó la norma con reglamento incluido para que el constituyente funcione como él quería que funcione. Y le denominó decreto de presidencia, convocando a una constituyente con X constituyentes y para que den una constitución en un plazo determinado. Por supuesto, convocó elecciones, tenía mayoría parlamentaria, tenía en este caso popularidad, indujo a los electores a que elijan ese constituyente y eligieron el constituyente. Oh, maravilla, el resultado fáctico de su decisión, reelección del señor Correa. El señor Evo Morales, algo similar, con la diferencia que el señor Morales no llegó a referéndum porque creo que tenía miedo a perder. ¿Qué hizo? Tenía mayoría parlamentaria en Senado y diputados. Porque Bolivia su parlamento es bicameral. Y hizo que le dieran una ley autorizando, en este caso convocando a una asamblea constituyente. Igualmente se dio su constitución y no le permitían promulgarlo. Lo promulgó en un cuartel del ejército. Consecuencia inmediata, reelección del señor Correa, del señor Evo Morales. En este momento Chile ha llevado el señor Piñera primero, porque como le digo, no hay norma habilitante para que se convoque a un constituyente. Sin embargo, se han tenido que buscar un refugio formal, digamos, en todo caso, ir a un plebiscito para que la población diga si quiere una nueva constitución. Y como tal, un constituyente. Los chilenos aprobaron que sí. ¿Y cuál fue la primera foto? Eligieron a una dirigente mapuche como presidenta de la constituyente. Y en este momento la misma mapuche dice que
no van a poder ponerse de acuerdo en nada porque realmente lo que estaban haciendo es para destrozar Chile y no para que mejore Chile. En nuestro país, creo que van por algo similar. Primero, que no hay norma que prohíba que se recojan firmas. Segundo, que no hay estamento administrativo del Estado para que cuando lleguen esas firmas por decir al Jurado Nacional de Elecciones, tenga que validarlos y tenga que convocar a un constituyente. Eso no existe. Igual hay otro grupo que está supuestamente sacando firmas para que no se reforme el artículo 206 de la Constitución, es decir, para que no haya reforma. Y aquí precisa lo siguiente, amigos. El Congreso del Perú, por el año 2001 más o menos, dio una ley auto-otorgándose facultad constituyente, que no lo tiene el constituido. Y desde ya, por supuesto, que querían que el Congreso en funciones, así como el que tenemos hoy, haga una reforma total de la Constitución. Y eso, por la doctrina, está vedado. ¿Qué dice la doctrina? Que cuando tú haces una reforma total de la Constitución, ya no es reforma, es una nueva Constitución. Y eso es solo facultad del constituyente, no del constituido. Pero creo que cuentan con recursos y energías. Veremos hasta dónde les llega su diversión, que creo que finalmente no van a poder conseguir nada de lo que esperan. Muchas gracias, doctor Jorge Rioja. Tenemos la siguiente pregunta. Indica, en su opinión, acerca de la Asamblea Constituyente, ¿conviene a nuestro país o no conviene la modificación de algunos artículos de la Constitución? Gracias por la inquietud. Primero que nada, yo creo que la Constitución debemos entenderlo que no es una norma pétrea, es decir, no es inmodificable. Les decía que tiene más de 50 reformas y podrán hacerse otras más en el contexto de que sean necesarias y además pertinentes. Y que, por supuesto, permitan favorecer a las mayorías o a todos mejor, y no solamente a algún segmento de población. De que probablemente en los próximos días se haga otra reforma, como les decía. Inclusive me han pedido el otro día que les ayude a aclarar el tema del Consejo de Estado. Y estudié el Consejo de Estado y por eso les he dado los datos que les doy hoy día. Digo, ok, ¿quieren que exista el Consejo de Estado? Perfecto, propongan una reforma constitucional y que se incorpore el Consejo de Estado como una institución orgánica dentro del Estado. Y eso es una reforma. ¿Que conviene o no conviene? Pues dependerá del Congreso si lo aprueba, porque considera pertinente o no, pero ya la propuesta está hecha. Y eso implica de que no será la única. Veo que hay bastantes propuestas de reforma, lo que sí hay un escenario de desorden, diría yo, en el sentido de que solamente acreditan la necesidad o satisfacer su inquietud de presentar el proyecto de reforma, pero no tienen mayor, digamos, pues, eficacia en la sociedad. Y lo ideal es que se hagan normas que sean eficaces, no que queden en mera declaración de voluntad, sino que sean constitutivas. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería su crítica constructiva a la Constitución vigente? Yo creo que lo que estamos en derecho y quienes estudiamos derecho constitucional, las constituciones siempre son herramientas que facilitan la convivencia social. Lo que tenemos hoy en cuanto a, digamos, desarrollo nacional es en gran parte producto de la Constitución vigente, que pasa, por ejemplo, después de un escenario de harta violencia que tuvimos en el país. Es decir, la promoción de la inversión privada, que sí creo que debe regularse en algunos aspectos. Por ejemplo, ustedes tienen el artículo 62 de la Constitución vigente, que nos habla de los contratos ley. Y en nuestro país, muy pocos profesores de derecho civil, por ejemplo, han hecho el desarrollo académico, analítico, axiológico y exegético de ese artículo. Y como tal, las consecuencias que está generando hoy la aplicación de ese artículo, vía las concesiones, por ejemplo, considero que no pueden tener carácter pétreo respecto del Estado. Es decir, el Estado no puede modificarlos. Deberíamos llegar a un punto de equilibrio para efectos de negociar de repente esa concesión y tener que replantear los términos de la concesión otorgada. Que, ojo, es por 25, 35, 40 años.
Tienen ustedes el caso puntual que quizá lo puedan conseguir de la página web del propio Ministerio de Transportes, el caso de la construcción del aeropuerto de Chinchero. Creo que ahí sí resulta ser completamente nocivo para la economía nacional. ¿A razón de qué? La concesión que se le otorga a Conturhuasi era, me parece, a 30 años. La condición, ¿cuál era? Que Conturhuasi invertía 80% y el Estado 20%. Le hacen una adenda y se invierte la figura. Dice que el Estado invierte 80, Conturhuasi 20, es a 40 años la concesión, y si Conturhuasi en 10 años no puede aportar el 20, lo pone el Estado. Oigan, entonces es mejor que lo haga el Estado directamente, por administración directa, si no necesitas y mucho menos concesionar a 40 años, ¿no? Esas son las situaciones que trastornan el escenario del desarrollo normativo y, por supuesto, solo beneficia a algunos y no a todos. Muchas gracias, doctor Jorge Rioja. Tenemos la siguiente que consultan. ¿Qué debería ser recomendable? ¿Una asamblea constituyente o un congreso constituyente? Desde el punto de vista práctico para nuestro país, de darse, ojo, el escenario de un congreso o una asamblea, primero va a pasar por un acuerdo político. Decíamos, no hay norma habilitante. Todas las constituciones de que les he dado cuenta en la primera hora de la conferencia son producto de la transición de un gobierno de facto a otro, de un golpe de Estado a otro. No son producto de un gobierno democrático. Y por eso les digo, no hay norma habilitante para convocar a un congreso o una asamblea. Si me dicen desde el punto de vista académico y, digamos, pues dogmático, en mi opinión debería ser un congreso que hace un solo trabajo y es un producto final y no genera más gasto que tendríamos que llevarlo a un escenario de referéndum. Tenemos la última pregunta. En caso de Alberto Fujimori, que en medio de una dictadura que se impuso en una nueva constitución en la cual se facilitó a grupos específicos, ¿cómo podríamos modificar todas estas injustas cláusulas en poco tiempo? Voluntad política. Fíjense, amigos, hemos tenido congresistas que han sido elegidos prometiendo un proceso involutivo a la Constitución del 79, es decir, regresar al 79. Se han pasado los 5 años, han hecho su gestión dentro de sus limitaciones que han podido, nunca se dio su pretensión de oferta electoral, y puntualmente es el caso del señor Vallerestra. Hasta demandó al Congreso para que lo deje renunciar, sabiendo él que era candidato y que si de ser elegido no puede renunciar porque el artículo 90 lo prohíbe. El último año de su mandato, ¿qué hizo? Retiró su demanda, que estaba hasta en el Tribunal Constitucional, y terminó su mandato. Entonces el contexto no es tan simple, por eso de voluntad política. Fíjense, amigos, en más de 28 años que tiene la Constitución vigente, fácilmente todo el texto de la Constitución del 79 debería estar inserto en la Constitución vigente. Pero no hay voluntad política. Entonces estamos como estamos, de alguna manera, de un refugio, no sé si decirles para el llanto del pasado o para por lo menos remembrar lo que tenía la Constitución del 79 y que, dicho sea de paso, la actual tiene un poco de mayor tiene más instituciones creadas en la estructura administrativa del Estado. La Constitución del 79 tenía, es verdad, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Hoy tenemos el Tribunal Constitucional, pero no tenía la Defensoría del Pueblo. Como les decía, estaba encargada el Ministerio Público. Ahora es una institución autónoma. No había RENIEC, no había OMPE, había solamente Jurado Nacional de Elecciones. Y así instituciones que se crearon en la Constitución vigente. Que claro, si se quiere volver a la del 79, tendríamos que ver, en todo caso, simplemente derogar lo que no queremos de esta. ¿Por qué? Porque, amigos, las constituciones no se pueden cambiar como las leyes. Decíamos que la Constitución es la ley fundamental del Estado, la ley superior del Estado, la que da partida de nacimiento. Y esa es la norma rectora, que es más, hay un tema adicional. Tiene carácter meramente declarativo todo lo que dice la Constitución. Por eso es que el legislador tiene que producir leyes que hagan constitutivas las declaraciones del constituyente expresadas en la Constitución.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Rioja. A continuación, damos ya apertura a la parte final de nuestra conferencia. Han culminado la rueda de preguntas. Invitamos a todos los participantes, por favor, a encender sus cámaras para tomarnos una fotografía de recuerdo. Y también recordarles que por el intermedio del chat de Zoom se les ha compartido un link para registrar su asistencia, siendo este necesario para obtener su constancia de participación a nombre del Congreso de la República. El próximo jueves estaremos realizando la conferencia de Congreso, Organización y Funciones a la misma hora, a las 3:30, por intermedio de la Universidad Tecnológica del Perú. Se les estará enviando el enlace para que puedan registrar su participación. Eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias, doctor Jorge Rioja. Muchas gracias, estimados participantes. Nos estaremos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Ahí tomamos. Perfecto. Muchas gracias y buenas tardes.